Hola a todos. Vamos con este ejercicio. Es de tiro parabólico y dice, en una acrobacia se requiere que un vehículo de 4.000 kilogramos salte a una distancia de 45 metros. Si el vehículo sale con una rapidez de 180 kilómetros por hora y tiene que caer a la misma altura a la que sale, determine el ángulo de la rampa de salida para que pueda realizar dicho salto. Aquí, este es el ángulo de la rampa, que para este caso en especial, como está cayendo a la misma altura de la que sale, el ángulo de la rampa de salida es el mismo de la de entrada, pero bueno, no importa, nos vamos a concentrar en el de salida. ¿Por qué en el de salida? Porque es el ángulo que estará afectando a la rapidez inicial. Bueno, ¿qué sistema de referencia nos conviene para comenzar con este ejercicio? Este es uno de esos ejercicios que, aunque es movimiento curvilíneo, nos conviene verlo desde un sistema cartesiano, X y Y. Debo mencionar que aunque en este diagrama espacial el vehículo está dibujado sobre la rampa, el análisis que vamos a realizar es puramente cuando el vehículo ya está viajando a través de la trayectoria, cuando ya es tiro parabólico. El viaje en la rampa, eso es movimiento rectilíneo y para nosotros esa parte no existe. El experimento comienza en cuanto el vehículo salta de la rampa. Ya que tenemos nuestro sistema de referencia, vamos con un diagrama de cuerpo libre. Ahora, quiero hacer el diagrama de cuerpo libre del vehículo, no en la rampa, porque si no aparecerían normales y todo eso, y ya aclaramos que eso no va en el análisis, sino de un tiempo cualquiera, mientras esté en esta trayectoria. Donde ustedes se lo quieren imaginar, yo lo voy a imaginar pues más o menos por aquí. Y ahí es donde ya voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre. Ponemos el sistema de referencia. Dibujamos al vehículo. La orientación que tenga el vehículo habrá dependido de en qué momento eligieron. La verdad, recuerden que esto lo estamos estudiando todavía como si fuera una partícula. Así que la orientación del cuerpo en este momento no nos interesa. ¿Qué fuerzas están afectando a este vehículo? La primera fuerza que veo es su propio peso, apuntando directamente hacia abajo. ¿Qué otras fuerzas podrían haber? Está la de la resistencia del aire, que no vamos a considerar para este ejercicio. No porque la verdad es que cuando lo metemos a las ecuaciones, sí son ecuaciones que podemos resolver, pero toma más tiempo. Y el tiempo se nos iría más bien en como la resolución de ecuaciones más que en los conceptos físicos. Y ahora, algo que me gustaría mencionar, porque es fácil pensarlo, algo que no es correcto. Cuando este vehículo está viajando a través de este tiro parabólico, es decir, así, no hay ninguna fuerza que lo esté empujando a través de esa trayectoria. Como una especie de fuerza, no sé, una fuerza F aquí. No existe esa fuerza. La fuerza del motor del vehículo cuando estaba viajando todavía en la rampa fue la que le dio, la que hizo que el vehículo tuviera la velocidad con la que salió. Pero a partir de que el vehículo pierde contacto con el suelo, con la rampa, ya no hay ninguna fuerza, ya perdió ese empuje. Es por pura inercia por lo que está viajando a través de esa trayectoria. Dicho eso, parece que esta es la única fuerza que va a estar afectando al cuerpo. Si ya está nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos con nuestras ecuaciones dinámicas. Suma de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración en Y. Aquí el cuerpo sí se está moviendo
de manera vertical, además de que se está moviendo de manera horizontal, sí existe la aceleración en Y. Veo que la única fuerza es su propio peso. Lo pongo negativo porque apunta hacia abajo y según nuestro sistema de referencia eso es negativo. Y pues si es la única fuerza, igualamos a masa por aceleración en Y. Noten cómo la masa multiplica a todos los términos de esta ecuación, así que se puede simplificar. Y de ahí llegamos a esta definición que habíamos visto en la cinemática, pero que no sabíamos de dónde venía para estudiar el tiro parabólico, que es que según ese sistema de referencia, la aceleración en Y de un proyectil en tiro parabólico es a la gravedad. Es la gravedad negativa por el sistema, pero la gravedad en general. Vamos por la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Como no hay ninguna fuerza que tenga componente en X, escribimos 0 igual a masa por aceleración en X. Y para que esta igualdad se cumpla, del lado derecho o la masa es 0 o la aceleración es 0. Pero estamos estudiando un cuerpo que ya sabemos que tiene masa. De hecho, todos los cuerpos que vamos a estar estudiando en este curso tienen masa. Así que la única manera para que eso sea verdad es que la aceleración en X sea 0. Y estas dos son nuestras ecuaciones de entrada para decir si es tiro parabólico. Y podemos definir directamente ya las de rapidez y las de posición. Podríamos hacer se pueden encontrar pues con nuestras definiciones y ya saben, integrar de ambos lados de la igualdad y todo eso. Ahorita por ser tiro parabólico y por ya haberlo visto desde la cinemática, creo que directamente podríamos decir que en ese caso la rapidez en Y es igual a menos la gravedad por el tiempo más un valor de rapidez inicial en Y. La rapidez en X es igual a una constante. El valor de rapidez inicial que tenga en X es el valor que tendrá en todo el camino. Y por último, para definir las funciones de posición, en Y tenemos a la gravedad dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado, más ese valor de rapidez inicial en Y por el tiempo, más un valor de posición inicial en Y, pero pusimos el sistema de referencia justo donde comienza el movimiento. Por lo tanto, este será 0. Para X, tendremos ese valor de rapidez inicial en X por el tiempo, más un valor inicial de posición en X que, mismo caso, el origen está en el principio del movimiento, esto también es 0. De mis 6 ecuaciones, veamos qué conocemos y qué no conocemos. La aceleración de la gravedad, a pesar de que no nos lo dieron, podemos tomar la aceleración del sistema, el valor de la aceleración para el sistema internacional a nivel del mar, 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, este sí lo conocemos y por lo tanto, donde más aparezca, sí, lo vamos a conocer. La rapidez, los componentes de la velocidad inicial, no los conocemos. Sí nos dieron una rapidez inicial, pero no las componentes. Tendremos que descomponerlas, en un momento lo hacemos. Bueno, de estas las marco porque entonces ahí probablemente va a haber algo que no conocemos. Y las de posición, pues nada nuevo realmente. Lo que obtengamos que está ahorita ya señalado en rojo es lo que vamos a poder agregar en esas de posición. Vale. Velocidad inicial. Nos dijeron que esa velocidad inicial es de 180 kilómetros por hora. Haciendo la conversión rápidamente, nos daremos cuenta que eso equivale a 50 metros por segundo. Queremos su componente en X. Queremos su componente en Y. Utilizaremos este ángulo que fue definido como la incógnita. Eso es lo que queremos conocer. Y aquí, para la componente en X,
El componente en X es el cateto adyacente, por lo tanto utilizaremos en este caso la función coseno de ese ángulo que no conocemos. Y para la componente en Y, por ser el cateto opuesto, vamos a utilizar la función seno de ese ángulo que no conocemos. Y esa es la información que podemos agregar a nuestras ecuaciones. De esa manera, y creo que voy a escribir las ecuaciones completas otra vez. Aceleración en Y, bueno, primero en X, es igual a 0. Rapidez en X es igual a este valor, 50 coseno del ángulo que no conocemos. Y por último, posición en X es igual a otra vez ese valor de rapidez inicial que no conocemos, donde aparecerá otra vez la incógnita, por el tiempo. Vamos por las ecuaciones en Y. Aceleración en Y es igual, y si quieren ya podemos poner datos, incluso en menos 9.81. Son metros por segundo cuadrado, no los pongo aquí por seguir trabajando con las funciones. Rapidez en Y será igual a menos 9.81 por el tiempo, que estoy diciendo solo por el tiempo, más este valor de aquí, 50 seno de ese ángulo que no conocemos. Por último, nuestra función de posición será igual a menos 9.81 entre 2, eso ya redondeado queda como 4.91 t cuadrada, más 50 seno del ángulo por el tiempo. Listas ahora sí nuestras ecuaciones con toda la información que tenemos inicialmente. ¿Qué estamos buscando? Encontrar ese ángulo. Hay que encontrar la manera más sencilla o tal vez una manera pues adecuada de buscarlo. Lo que a mí se me ocurre sería tal vez tomar las ecuaciones de posición en X y en Y y sustituir información que conozcamos. Es decir, como el vehículo cae en la rampa de llegada que está a 45 metros a la misma altura de la que salió, si X es igual a 45 metros, Y entonces será 0 metros, que serían las coordenadas de este punto de aquí, 45,0. Podemos sustituir eso en las dos ecuaciones de arriba. 45 es igual a 50 coseno del ángulo por el tiempo. ¿Qué tiempo es? Ese es un tiempo muy específico, de hecho es el tiempo final. Ahora en la ecuación en Y, si Y es igual a 0, esto es igual a menos 4.91 por el tiempo final al cuadrado, más 50 seno del ángulo por el tiempo final. Y aquí, noten que ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. No es lineal, definitivamente no es lineal. Tenemos ahí una incógnita que está dentro de una función trigonométrica y otra incógnita que está al cuadrado. Pero podemos resolverlo. Lo primero que se me ocurre sería despejar una de ellas de la ecuación que se ve más sencilla. Cuidado aquí con tratar de despejar el ángulo, nos saldría un ángulo ahí arco coseno y creo que solo dificultaría las cosas. Yo recomiendo despejar el tiempo. De ahí tendríamos 45 entre 50 coseno del ángulo. Ya que lo despejé, vamos a sustituir en la otra ecuación. Sería 0. De hecho, déjenme poner aquí unos letreros de lo que estamos haciendo. Que es despejando TF. Después sustituyendo
en y de TF, que es esta de aquí. 0 es igual a menos 4.91 por tiempo TF al cuadrado, pero eso ya es en realidad 45 entre 50 coseno del ángulo. Todo eso al cuadrado. Más 50 seno del ángulo por TF, pero TF nuevamente ya sabemos que es 45 entre 50 coseno del ángulo. Ahora, a pesar de que esto parece que se acaba de complicar más, en realidad noten que ya tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. Sigue estando dentro de funciones trigonométricas, sí, pero se puede simplificar. Vamos a ver aquí 45 entre 50 y todo eso elevado al cuadrado nos da 0.81. Y este coseno que queda aquí abajo debe estar al cuadrado. Más 50 multiplica, 50 divide, se simplifica. Y seno de un ángulo entre coseno del ángulo, eso, recordando un poquito de funciones trigonométricas, eso es igual a tangente del ángulo. Entonces tenemos más 45 tangente de ese ángulo. Todavía no es ideal, pero está mejorando. Aquí vamos a hacer un par de cosas. Primero, llevar a cabo esta multiplicación, que nos da 3.98, respetando este signo de aquí, por supuesto, menos 3.98. Y lo que nos queda, 1 entre coseno cuadrado, eso en realidad es secante cuadrada del mismo ángulo. Más 45 tangente del ángulo. Ahí va, un paso más, vamos simplificándolo un poquito. De aquí podemos hacer uso de una identidad trigonométrica que dice que 1 más tangente al cuadrado de un ángulo es igual a la secante cuadrada de ese mismo ángulo. Reescribo esta ecuación, pero cada vez que vea secante cuadrada ya no escribo secante cuadrada, escribo 1 más tangente cuadrada del ángulo. Más 45 tangente del mismo ángulo. Está todavía más simplificada. Ahora notamos que solo existe una función trigonométrica. Vamos a hacer algunas operaciones algebraicas, vamos a simplificar esto. Y tenemos 0 es igual a menos 3.98 menos 3.98 tangente cuadrado del ángulo más 45 tangente del ángulo. Yo puedo voy a reordenar esta ecuación solo para que veamos primero el término que está al cuadrado. Después al término, voy a hacer entre comillas lineal, pero no es lineal. Y el término, al final, el término independiente. Noten que casi parece una ecuación de segundo grado. Sin embargo, pues la función trigonométrica definitivamente hace que no sea así. Pero si utilizamos un pequeño truco algebraico, que es el cambio de variable, cada vez que yo vea tangente de ese ángulo, ahora yo voy a decir que eso se llama U.
El cambio de variable usualmente se utiliza con la letra U, con la letra V o con la letra X. La cosa es que aquí para nosotros la letra X tiene un significado físico. La letra V también la usamos para tener un significado físico. Dejemos la letra U, me parece que funciona. Reescribo toda esa ecuación teniendo en cuenta ese cambio de variable. 0 es igual a menos 3.98 por U al cuadrado más 45 por U menos 3.98. Listo. Una ecuación de segundo grado que puede resolverse con la regla, la fórmula general, definitivamente. Hay otros métodos, pueden utilizarlos, de los cuales vamos a obtener dos resultados. El primer resultado es, si no me equivoco, es... déjenme revisar porque ya no estoy seguro si es 11.22, ¿sí? Me faltaba ahí este último decimal. Y el segundo resultado es 0.0891. Sin embargo, a pesar de que estos ya parecen resultados, son resultados, pero no es lo que buscamos. Nosotros buscamos ángulos. Tenemos que revertir el cambio de variable. De aquí, el ángulo 1 lo vamos a obtener con la función arco tangente o tangente a la menos 1, como ustedes lo prefieran. En su calculadora aparece como tangente a la menos 1. De ese valor U1, y pues vamos a hacer lo mismo con el valor 2 con su respectivo U2. De ahí vamos a encontrar que el ángulo 1 es de 84.9 grados y el segundo ángulo es de 5.09 grados. Listo. Obtuvimos dos resultados. Y lo que el ejercicio decía, lo que nos estaba pidiendo, parecía que esperaban solo uno. En teoría, los dos resultados son correctos. En la práctica, sí hay uno mejor que el otro. Veamos el primer resultado. El que dice que la rampa debe tener un ángulo de 84.9 grados. Esa rampa prácticamente tiene 90 grados. Caray, ni siquiera puedo dibujarla. Solo estoy imaginando un extremo. Lo que tendría que suceder aquí es que el vehículo tendría que recorrer esa rampa a 50 metros por segundo, que es bastante, para salir disparado y después caer aquí. Algo muy, muy, muy difícil. Es más, no, yo lo veo imposible de que suceda. Quiero volver a hacer ese dibujo, pero de este lado, para que sí se quede aquí en la nota. Sí, no, hay varias situaciones en las que vería que es muy complicado. Podemos mencionar algunas. El vehículo tendría que recorrer muchísima más distancia, la energía necesaria para poder salir con esa rapidez es... No, 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 no. Definitivamente esta opción no es una opción. La otra opción... por cierto, esto está a una escala que hace... O sea, estamos viéndolo muchísimo más de lejos. Si no, el dibujo me abarcaría todo este pizarrón, mucho más que esto. La otra opción, que son 5 grados, 5 grados es muy, muy poco. Es más, aquí lo estoy exagerando. Y este sería el salto. También lo estamos viendo de lejos, por eso no se ve tan... Ustedes dirían, bueno, yo quería ver una acrobacia genial. Es porque se está viendo muy de lejos. Para que más o menos se vean la comparativa entre estos dos. Pero sí, si una persona llega y dice, necesito calcular este ángulo porque necesito que mi acróbata haga esta clase de cosas, yo diría perfectamente, toma el segundo valor. 5 grados
Listo, se cumplen las condiciones que estabas poniendo para la acrobacia. Déjenme agregarlo también aquí en las notas que nos vamos a quedar con ese resultado. Y pues con esto terminamos este ejercicio. Gracias por su atención.